Este texto no estaba en el programa, pero yo lo voy a leer. Así son las cosas de Dios. Y bueno, está en Mateo 28. Dice en el capítulo 10, en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces ese que es la gran comisión, ¿sí? Es algo de lo que nosotros hemos presenciado en esta obra, y estamos leyendo el mandato de Jesús, que nos dice que vayamos, que hagamos su obra, que no seamos una iglesia dormida, ¿ya? Por allá también en el libro de los Hechos, en capítulo 8, versículo 31, dice una persona a Felipe, dice el etíope a Felipe: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, le está hablando el etíope a Felipe acerca de que él no tenía el entendimiento, no tenía el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque nadie le había hablado, ¿verdad? Nadie le había hablado. Entonces, vemos en nuestras calles, vemos en nuestra realidad todos los días estos cuadros que nos mostraron en la obra, ¿sí? El mendigo, la persona que no tiene trabajo, el delincuente, vemos la prostituta, la modelo, mucha gente que cree tener la razón, que lleva su vida creyendo tener la razón, y sabemos nosotros que tenemos el conocimiento que ellos están errados. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podrán ellos saber si están errados? ¿Sí? ¿Lo podrán saber? Entonces, bueno, no lo podrán saber. Tenemos que hablarle. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. ¿Sí? Vamos a leer entonces algo de lo que sí tenía preparado, que es Mateo 25, en la versión Reina Valera, la parábola de las 10 vírgenes. Dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, vemos como este capítulo empieza con la palabra entonces, con la frase: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O sea, empieza diciendo o haciendo alusión a un texto que le antecede. Y ese texto que le antecede está en Mateo 24.
y los que tienen Biblia pueden buscar Mateo 24 y así repasar visualmente que allí se refiere el Señor Jesús a la enseñanza del Monte de los Olivos. Entre otras palabras, Jesús está advirtiendo sobre cómo serán los últimos tiempos, cómo será la gran tribulación. ¿Y qué vemos allí? Dice que habrá rumores de guerras, ¿sí? Que se levantará una nación contra otra nación, ¿sí? Y dice también que vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. Entonces podemos nosotros hacer un repaso mental de cuál es nuestra realidad actualmente, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Sí? Podemos decir que hay guerra o no hay guerra, ¿sí? Vámonos a Europa. ¿Qué tenemos en Europa? Una minoría islamista que está sembrando el terror en estos países. Guerra país contra país, nación contra nación. Tenemos la realidad de Ucrania, Rusia y Ucrania, ¿verdad? Tenemos la realidad de Siria, la guerra civil de Siria, lo que ha originado. Tenemos Estados Unidos, un país que, bueno, Estados Unidos y Europa, que son países que tienen ahora, creo que temor hasta de que suene un traqui-traqui, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya de alguna manera ellos también sembraron el terror en otros países, de alguna manera ellos crearon violencia, de alguna manera ellos crearon desigualdades, ¿verdad? Entonces ahora le toca, o sea, le toca ahora la contraparte. La Biblia habla Mateo 24 también de pestes, que vemos, las naciones africanas están saliendo de una peste que es como el ébola, ¿sí? La China, por ejemplo, cada cierto tiempo tiene peste de gripe aviar, el AH1N1, el VIH, todas estas son pestes que están anunciadas hace más de 2000 años. El hambre en Venezuela, hambre en África, hambre en La Guajira, aquí cerquita de nosotros tenemos hambre, ¿sí? Aquí en la ciudad de Cartagena vemos hermanos como los que estaban aquí en la obra que tienen hambre. Terremotos, habrá terremotos. Acabamos de salir de un terremoto en Nepal, ¿sí? El tsunami que hubo hace N años, en 7 años, terremotos en Chile, en China, en Turquía, en todos lados. Falsos profetas, nosotros debemos tener, digamos, el discernimiento cuando nosotros estamos viendo un canal de televisión, entre comillas, cristiano, ¿verdad? Porque ahí encontramos que hay mucha apostasía, hay mucha doctrina errada, ¿sí? Entonces, nosotros aquí estamos muy contentos porque de pronto tenemos una buena doctrina, pero si nosotros salimos a otras iglesias, podemos encontrar lo mismo, ¿sí? Podemos encontrar en esas mega iglesias que hay la doctrina sana o la sana doctrina. Entonces, todo esto ha sido anunciado por Jesús hace más de 2000 años, ¿sí? Entonces, aquí, seguidamente en el capítulo 24, Jesús habla de la segunda venida, habla de su segunda venida. Él está diciendo que Él iba a venir, que no se iba a saber ni la hora ni el día, nadie lo sabe, por eso es que ustedes cuando escuchen que no, vamos a prepararnos porque el 20 de septiembre de 2016 va a venir Jesús, pues no le crean, porque eso son suposiciones, nadie sabe la hora ni el día, ¿sí? Nadie sabe eso. Entonces, y Jesús lo advirtió. Entonces, seguidamente, ya al final
del capítulo 24, Jesús habla de la necesidad de velar, ¿ya? Volviendo entonces al capítulo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, dice que el reino será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces vemos en este texto que hay 10 vírgenes, ¿sí? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué significa ser insensata? El diccionario nos dice que insensata es aquella persona que no tiene madurez, que muestra imprudencia. En conclusión, que no tiene sensatez. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ahondar, debemos buscar qué es sensatez. Y podemos encontrar entonces parte de esa explicación en las otras vírgenes, en las que eran prudentes. La palabra prudente dice que se dice de aquellas personas que hacen todo lo posible, más allá incluso de lo que tienen enfrente, para llevar a cabo una misión, una función, ¿sí? Que mide los riesgos de sus actos y o decisiones, que modifica o adecua las condiciones para no sufrir perjuicios innecesarios o para obtener mayores beneficios de un evento. Entonces aquí estamos viendo a estos dos grupos de vírgenes o dos grupos de personas. Nosotros nos podemos reflejar en cualquiera de los dos grupos. Pregúntele a la persona que está a su lado, pero ojalá no le responda a esa otra persona: ¿qué clase de persona eres tú? Pregúntele, por favor, ¿qué clase de persona eres tú? ¿En qué grupo estás? No vaya a responder. No vaya a responder. Entonces, estamos hablando entonces de 5 vírgenes que tomando sus lámparas, las insensatas no tomaron consigo aceite. ¿Ya? En la vida diaria de nosotros tenemos distintas maneras de hacer las cosas. Y yo a veces observo cómo hacemos las cosas. De pronto yo también me he equivocado porque uno actúa de acuerdo a lo que tiene aquí en la mente. Sí, pero en la vida nosotros debemos ser prácticos, debemos ser prudentes. Hay muchas maneras de hacer las cosas, hay muchas maneras de guiarnos, hay la manera más práctica, la manera más fácil. Como, digamos, cómo nosotros medimos el peligro, cómo medimos las consecuencias de nuestros actos, más allá de lo que tenemos, más allá de lo que se ve. A veces que cuando yo estoy conduciendo, miro, por ejemplo, los motociclistas en general, ¿sí? Y es una condición, no sé si cuando uno maneja una moto, de una vez adquiere el chip de la desorganización, de la desobediencia, de la violación a las normas. ¿Por qué le digo? Porque cualquier motociclista, y me perdonan los que son motociclistas aquí, pero es lo que yo he visto. Los motociclistas en común, los motociclistas que son policías de tránsito, los motociclistas que son policías, por decirlo así, policías verdes, cualquiera que tenga una moto, generalmente está haciendo una infracción cada 100 metros, ¿sí? Cada 100 metros. Y es algo que yo siempre observo y me pregunto, ¿contra quién está atentando esa persona? Contra las normas y contra las personas, sí, contra las demás personas, sí, es lógico, pero ¿contra quién primeramente? Contra la vida propia de uno. Entonces, a nosotros la sensatez, la prudencia nos debe llevar primero ¿a qué? A preservar la vida nuestra integridad. Segundo, a preservar la integridad de quienes, de los que nos rodean, sean nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros congéneres en general, ¿sí?
Entonces, ese es un llamado aparte para que nosotros siempre actuemos con sensatez, con prudencia. Pero aparte de ello, sigue diciendo la palabra que el esposo se tardó en llegar. ¿Sí? En el versículo dice, 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Entonces, aquí es lógico que nosotros digamos, bueno, tanto las vírgenes prudentes como las insensatas tienen derecho a descansar, tienen derecho a dormir. Pero hablando en la vida espiritual, nosotros a veces nos dormimos porque no hay nada que nos llame la atención, que nos coercite a hacer algo. Estoy hablando más que todo de mí, ¿ya? Si ustedes me están viendo ahora, más o menos este año es porque el pastor Sánchez me obligó a tomar a los muchachos. ¿Sí? Puedo decir que me obligó porque me hizo una encerrona. Él me dice, mira, coge a los muchachos porque no tengo a nadie. Coge a los muchachos porque tú no estás haciendo nada. O coge a los muchachos porque ya tú tienes muchos años aquí. Y en verdad era así. Muchos años ustedes me vieron allí, sobre todo ahí, a mí me gustan, son las bancas de madera. Porque yo me puedo agarrar de la banca de adelante y así pues descanso. No me gustan las sillas plásticas porque no me puedo agarrar de la silla plástica. Si me agarro tengo que estar encorvado, ¿ya? Sí, estoy viejo. Pero más que todo era porque yo tenía algunos problemas en mis articulaciones inferiores, ¿ya? Entonces me acostumbré a estar en las bancas de madera. Me gusta siempre desde la segunda fila para atrás, ¿verdad? Pero estaba calentando esas bancas durante muchos años. Y le dije a mi esposa, bueno, aquí el pastor nos ha dicho que cogiéramos a los muchachos, que cogiéramos el grupo de los muchachos. Y yo he pensado, y le comuniqué a ella, yo le dije al pastor que le iba a comunicar a ella primero para efectos de decidir si sí o si no. Pero a la vez yo también le hice una encerrona a ella, ¿ya? Porque yo le dije a ella, bueno, nosotros debemos hacer algo o estamos en pecado, o seguimos en pecado, porque no estamos haciendo nada, estamos calentando banca, ¿sí? Entonces, ella pues no le quedó otra opción que decir que sí también, ¿ya? O sea, entonces decidimos que sí. Por eso estamos aquí, de pronto ustedes nos están viendo, porque antes me importaba si llegaba un domingo y pues tenía que viajar o tenía que estar en otro lado o tenía un evento social, eso me importaba. Así como la novia dormida, que a ella le importaba leer la Biblia o estar orando o en otra actividad que sea en misión del Evangelio, que él pues se dedicaba a ver su novela favorita o a estar 3 y 4 horas en el Facebook, en el WhatsApp y en esas cosas, chismoseando, ¿ya? Porque eso no es más nada. Entonces, nosotros dijimos, vamos a tomar la decisión, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer algo. No tenemos excusa, tenemos que hacerlo en esta iglesia o tenemos que hacerlo en otra iglesia, pero tenemos que trabajar. Si ya nosotros somos miembros de esta iglesia, pues vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, por eso ha sido algo duro y aquí aprovecho este espacio para hablar con todos ustedes, sobre todo los que son padres de muchachos. Queremos contar con el concurso de ustedes. Queremos contar con el apoyo de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos encontramos desarmados, nos encontramos desanimados porque proyectamos una actividad y esa proyección de esa actividad es infructuosa en determinados momentos. ¿Por qué? Porque nosotros era el contacto con los muchachos. Y ustedes conocen a sus muchachos y es una característica y es una condición de que si a ellos les gusta la actividad, pues ellos asisten.
pero si no les gusta la actividad simplemente no asisten, ¿ya? Y en la programación que nosotros tenemos y en la vida de un cristiano van a haber actividades que van a ser llamativas, van a ser actividades que son chéveres, ¿verdad? Pero van a haber actividades que no le llaman la atención a los muchachos, que no le llaman la atención a los adultos. A mí no me llamaban la atención algunas actividades. No sé, va a haber actividades de pareja que haya. A ir a escuchar cómo criar un pelado, por ejemplo. Eso qué de atractivo tiene para uno viejo que ya tiene hijos de 17 años en adelante, ¿verdad? Eso no tiene nada de atractivo, dice uno, ¿sí? Nosotros tuvimos una actividad el 31 de octubre que nosotros denominamos acá en secreto Impacto contra la Brujería, ¿ya? Pero nosotros, la actividad consistía pues en repartir un texto bíblico con unos dulces. Lógicamente el dulce era el gancho para no pues digamos ser tan simples y tan directos. Pero no pudimos contar con la mayoría de los chicos, ni con la mayoría de la iglesia. Fue una actividad que nos tocó hacerlo con las uñas, pero la llevamos a cabo y cumplimos el cometido. Sí, entre los pocos que estábamos pudimos llevar a cabo la actividad. Pero esto se lo estoy diciendo solamente para llamarlo a reflexión, no a los padres, pero en la iglesia en general, ¿sí? Que no estemos más dormidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado, ¿sí? Cada uno tiene un llamado, cada uno de ustedes. No importa que seas negro, ¿verdad? Yo le digo, no importa que seas negro, no importa que seas blanco, no importa que seas demasiado joven, no importa que seas adolescente, no importa que seas joven, no importa que seas demasiado maduro, ¿verdad? No importa que tengas muchos años acumulados, ¿sí? No importa. Nosotros, cada uno, ahí en la palabra que nosotros leímos en la Gran Comisión, dice que por tanto, id y hacer discípulos. No dice ni clasifica a las personas. El mandato no va para ninguna persona en particular, sino para todos en general, ¿sí? Entonces, amigos, tenemos un reto. Así como los jóvenes decían que los tres aspectos de que le hablaron en el campamento, ¿sí? ¿Estar dónde? ¿Dónde están? En el lugar correcto, ¿verdad? Con las personas correctas, ¿sí? Y aceptar el reto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una actividad que era de los muchachos, que eran de los jóvenes, nos llega a nosotros, aquí a la iglesia. Yo no estuve gran parte del campamento por aspectos laborales, pero yo fui el domingo, me pareció muy buena la prédica del domingo allá en el campamento. Pero fíjense lo que invirtieron en los muchachos, lo que invirtieron en los jóvenes. No crean que nosotros invertimos en los jóvenes y ya todo queda ahí. Esa inversión nos llega a nosotros también. El fruto de esa inversión nos llega de una u otra manera, ¿sí? Nos llega de una u otra manera. Entonces, los tres aspectos, ¿verdad? Yo quiero aclarar algo acerca de los aspectos, de los dos primeros aspectos. De estar en el lugar correcto no significa estar siempre en la iglesia. No siempre debemos estar, porque como dijo el etíope, ¿cómo he de enterarme, cómo he de saber si no me han enseñado? ¿Sí? Entonces, el estar en el lugar correcto y con las personas correctas significa que debemos acompañarnos de las personas, digamos, idóneas, hablando espiritualmente. Pero nosotros no es que vamos a andar evangélico con evangélico. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuándo se van a enterar los
las demás personas de que Jesucristo existe y cuál es la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Entonces, significa que nosotros nos debemos acompañar de las personas idóneas, pero también tenemos que hacer el trabajo, ¿sí? Que debemos llegar a donde está el ladrón, donde está la prostituta, donde está el mendigo, donde está esa serie de personas que tienen necesidades que nosotros sabemos cómo solucionarlas, ¿sí? Que nosotros tenemos la palabra para hablarles a ellos. Entonces, esa es la aclaración que yo quería hacer al respecto de esa prédica, ¿sí? Volviendo entonces al texto bíblico, y dice que a la medianoche se oyó un clamor diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ustedes saben que, o bueno dicho, el versículo 6 dice: a la medianoche se oyó un clamor. Ahora yo les pregunto, ¿quién ha tenido una emergencia a medianoche? Yo les pregunto, salgan a conseguir una aspirina, un Dole a medianoche. Salgan a conseguir algo que sea necesario o innecesario incluso a medianoche. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí el pasaje bíblico? Que ya era demasiado tarde. ¿Sí? Que ya era demasiado tarde para las insensatas. ¿Sí? Ya no podían conseguir aceite, porque nadie está toda una noche pendiente para vender aceite, ni para vender algo. Solamente algunas mercancías que son, digamos, que se pueden vender en la noche, pero la mercancía en general no se consiguen a medianoche. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando nosotros a veces estamos aplicando para algo, queremos acceder a algo y no llegamos a tiempo, cuando necesitamos entrar al banco y ya el banco nos ha cerrado, ¿verdad? Yo quiero que ustedes, cada uno en su puesto, cierre sus ojos, por favor, y haga una abstracción mental de cuando usted va llegando al cielo y va llegando a la puerta de ese cielo, ¿sí? Va llegando usted a la puerta y está esa puerta cerrándose, ¿sí? Entonces usted tiene que apurarse, tiene que determinar si puede llegar, porque la puerta se está cerrando. Hágase la pregunta primero de si alcanza a llegar a tiempo antes que se cierre la puerta, y segundo, piense si ya llegó, si llegó y la puerta ya está cerrada. ¿Cómo se siente? Usted no me lo va a decir, pero piénselo para ver cómo se siente, ¿sí? Piense a ver cómo se siente si ya llegó, si llegó y ya la puerta está cerrada. Bien, pueden abrir sus ojos. Entonces dice la palabra: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? ¿Cómo se sentirían esas vírgenes que ya, o sea, me imagino pues la parafernalia, todo el proceso de esas vírgenes insensatas, tanto las sensatas como las insensatas, preparándose para un evento, ¿verdad? ¿Cómo queda uno cuando uno se prepara para un evento y no logra acceder al evento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice el dicho popular? Como las novias
de Barranca, ¿verdad? O el otro dicho popular que queda con los crespos hechos, ¿sí? O sea, con el peinado realizado, pero no puede. Eso es bien desanimante. Bien, entonces dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, esta es una frase tan lapidaria, tan determinante, dice, no os conozco. O sea, después del esfuerzo hecho, porque las vírgenes insensatas también hicieron su esfuerzo, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo continuamente un esfuerzo, estamos aquí, pero el llamado es a que nosotros estemos preparados, ¿sí? Nosotros debemos estar preparados, no debemos estar dormidos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿sí? Porque de pronto el esposo se va a demorar, porque de pronto Jesús se va a demorar y nosotros nos vamos a desviar de nuestro camino. De pronto nos vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Y lo otro llamado es, además de estar preparados, debemos estar alertas. Así lo dice el versículo 13 del capítulo 25 de Mateo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? No sabemos. Como les decía en un principio, nadie actualmente ni nunca sabrá el día ni la hora en que Jesús ha de venir. Por eso cuando escuchemos a alguien decir que no, vamos a prepararnos porque el 20 de julio del 2016 va a venir Jesús, no le creamos. No le creamos, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, que nadie lo sabe. Así que serán meras especulaciones quien diga un año, un día, una hora, ¿ya? Entonces, jóvenes, amigos, bueno, yo digo jóvenes porque yo trabajo con jóvenes, pero hagan ustedes de cuenta que son jóvenes, ¿sí? El llamado entonces, en conclusión, estar preparados y estar alertas, ¿sí? Dios les bendiga. Amén.